Buenas noches, chicos, a todos los que se han conectado hasta ahora. Bueno, vamos a empezar con la ponencia, nuestra segunda ponencia del día de hoy, que es fármacos antihipertensivos. Hoy día nuestro ponente, contamos con la presencia de nuestro ponente Luis Cumpa. Él es estudiante del tercer año de Medicina Humana, también es docente de la Academia Albert Einstein, Coja Chico Med, y es asistente instrumentista en cirugía general. Ya puedes iniciar, Luis. Ya, bien. Bien, buenas noches con todos, chicos. Bien, gracias por esta oportunidad nuevamente aquí. Sí, vamos a comenzar de una vez. Sí se me logra escuchar bien, ¿no? ¿Puede continuar? Sí, Ya, perfecto. Bien, el tema de hoy día vamos a hablar de fármacos antihipertensivos, ¿sí? Eh, Primero, antes de hablar de fármacos, vamos a tener en cuenta de qué deriva cada palabra, ¿no? Anti y hiper, ¿no? Hipertensión. Y vamos a mencionar un caso clínico mediante la ponencia, ¿sí? Comenzamos. Bien, primero quiero antes de comenzar, avisarles que dar las gracias a estas clínicas, ¿no? Que nos dan las oportunidades a los estudiantes de medicina, docentes que también comparten conmigo, como Cirugé, ¿no? Clínica San Eduardo, Clínica Pacífico, Salud Mujer, Clínica Luna Victoria y la Academia Coja Chico Med, que están dictando ponencias, ¿no? De docentes, médicos, ¿no? Eh, a ver, ¿se me escucha bien? Disculpe, me llegó un mensaje que no se escucha bien. ¿Se escucha bien? Hola, hola. no te escuchamos tan claro, Luis. Parece que... A ver, voy a ingresar de nuevo, ¿ya? Un ratito. A ver, ¿ahora se me escucha bien? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Bien, entonces voy a comenzar. Sí, para hablar, como le estaba diciendo, de fármacos antihipertensivos, eh, nosotros debemos ir derivando palabras, ¿no? Como anti y hiper, ¿no? Hipertensión. Bien, el contenido de hoy día que vamos a estar viendo son definición de hipertensión arterial, factores que intervienen en la presión arterial, ¿no? Mecanismo de control de la presión arterial, clasificación de antihipertensivos, ¿no? Como también resumen de los fármacos antihipertensivos como mecanismo de acción, ¿no? Nosotros debemos darnos acá en cuenta qué es la hipertensión arterial, ¿no? ¿Qué es la hipertensión arterial? Se me logra escuchar bien, ¿no? Disculpen. Sí, Ya, perfecto. Entonces, comenzamos, ¿no? ¿Qué es la hipertensión arterial? Según la OMS, ¿no? Se define como un trastorno en lo que los vasos sanguíneos, ¿no? Tienen una tensión persistentemente alta, lo que a la larga puede incluso llegar a tener daños, ¿no? En palabras simples, la hipertensión arterial se puede definir simplemente como la elevación de la presión arterial por encima de los valores, ¿no? Normales, ¿no? El valor normal que nosotros debemos tener en cuenta es 120 sobre 80, ¿no? Milímetros de mercurio, ¿no? Y la patología que nos dice sobre hipertensión arterial, que crónica, que en los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos, ¿no? La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos, arterias, a ser bombeada por el corazón,
¿no? Cuando más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear, ¿no? Si bien sabemos, como les dije, los valores normales son de 120/80, siendo 120 la presión sistólica y 80 la presión diastólica. Entonces, una elevación no por encima de estos rangos indicaría que el paciente está cursando hipertensión arterial, ¿no? Estamos viendo. Bien, entonces, ¿cómo nosotros clasificamos la presión, la hipertensión arterial? Según el último consenso, que es el octavo consenso que se clasifica, la hipertensión de grado 1, ¿no? Acá está la imagen, a ver, ya, de grado 2 o incluso una crisis hipertensiva, y para cada uno de estos tipos y grados de hipertensión tenemos diferentes tratamientos o fármacos antihipertensivos que debemos utilizar, ¿no? La clasificación que les estoy mencionando, tenemos normal, elevada, ¿no? Tenemos de una clasificación normal, ¿no? Normal, tenemos una clasificación elevada, ¿no? Hipertensión también de grado 1, como les estoy diciendo, hipertensión de grado 2, y por último tenemos la crisis hipertensiva, ¿no? La crisis hipertensiva, ¿sí? Bien, entonces, seguimos. En los factores que intervienen en la presión arterial, ¿no? Son dos básicamente, que es el gasto cardíaco, ¿no? Que es el gasto cardíaco, que vamos a ir viendo acá, ¿no? Por, ¿no? Por la resistencia vascular periférica, ¿no? Acá está el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, repetimos, presión arterial es igual, ¿no? Su fórmula, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Que una elevación tanto del gasto cardíaco, ¿no? Una elevación tanto del gasto cardíaco, ¿sí? O incluso, en este caso, en la resistencia vascular periférica, si también entendemos que hay elevación, ¿no? Pueden llegar a la larga, o es obvio, por ende, que se va a provocar que una elevación de la presión vascular periférica. Entonces ahí donde vamos a, como los dos llegan a aumentar, a elevarse, ¿no? Van a provocar que elevación de presión arterial, ¿no? Si los dos suben, ahí está la flechita. ¿Se visualiza mi pantalla? Disculpe. ¿Sí? Sí, Ya. Bien, gracias. Entonces, ¿no? Como le estaba diciendo, ¿no? Entonces, si tenemos gasto cardíaco elevado y tenemos resistencia vascular periférica elevada, ¿no? Llegamos a qué causa vamos a tener, que la presión arterial se va a elevar. ¿Ok? Bien. Entonces, pregunta, ¿qué es el gasto cardíaco en primer lugar? No, nosotros hay que tener en cuenta qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazoncito, hasta el corazoncito, ¿no? ¿No? Va a expulsar, ¿no? Por todo el organismo. ¿Durante qué tiempo? Aproximadamente 1 minuto. En el gasto cardíaco, o sea, 1 minuto. ¿Ya, chicos? Y la resistencia, en cambio, la resistencia vascular periférica básicamente se refiere a los cambios que van a llegar a sufrir, ¿sí? Los vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, todo lo contrario, ¿no? O también, como se dice, las arterias, ¿ya, chicos? Las arterias, que puede ser en este caso cambios en diámetro o cambios incluso en la resistencia vascular, ¿ok? Bien, acá está, presión arterial, ¿no? Tenemos gasto cardíaco y tenemos la resistencia periférica. Bien, el gasto cardíaco, acá está, como estamos viendo, va a depender del volumen sistólico, ¿no? Del volumen sistólico, ¿sí? Y de la frecuencia cardíaca, ¿no? El volumen sistólico, estamos viendo acá, ¿sí? O el volumen también llamado inyectado, no es nada más que el volumen de sangre que va a expulsar, como les vengo diciendo,
el corazón hacia la arteria o hacia la aorta. Sí, chicos, hacia la arteria o hacia la aorta. ¿Sí? Estoy hablando de la arteria pulmonar. Ojo, esa es pregunta de examen. ¿Durante qué? Durante cada sístole o durante cada contracción, ¿no? Del corazón. En el volumen sistólico, va a depender de qué? Va a depender, ¿sí? Principalmente de un volumen, acá está, un ratito, volumen intravascular, ¿sí? Intravascular. ¿Cómo así? Es decir, que la cantidad de sodio, como acá está en paréntesis, la cantidad de sodio, sí, que hay un nivel intracelular y por el otro lado, una frecuencia cardíaca que se refiere a la cantidad de latidos, ¿no? La frecuencia cardíaca que se refiere a la cantidad de latidos que tiene una persona por minuto. ¿Sí, chicos? Esta frecuencia cardíaca también, ¿no? También va a depender de quién, del sistema nervioso autónomo. Entonces, repetimos, el gasto cardíaco tiene dos, volumen sistólico y frecuencia cardíaca. El volumen sistólico va a depender de quién, del volumen intravascular, ¿no? Sodio y la frecuencia cardíaca del sistema nervioso autónomo. Bien, ¿se está escuchando bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Hola, ¿están ahí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca va a depender de quién, del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Pues el sistema nervioso autónomo se va a encargar de qué? De subir, ¿sí? De subir qué? De subir la frecuencia cardíaca. Y si la frecuencia cardíaca sube, entonces también sube el gasto cardíaco. Y por ende sube ¿qué? El punto que estamos viendo, la presión arterial, ¿sí? La presión arterial. Ok, entonces, ¿a partir de quién controla este caso de frecuencia cardíaca, no? Que estamos viendo acá. ¿A partir de quién? ¿No? Del sistema nervioso autónomo, que es el principal que controla. ¿A partir de quién? De sus receptores. ¿Qué receptores estamos viendo? Acá está. Los alfa adrenérgicos y los beta adrenérgicos. Chicos, entonces, dentro de los receptores de alfa adrenérgicos de acá, ¿qué vamos a encontrar? Principalmente nos van a interesar dos. ¿Cuáles son? Acá está, alfa 1 y alfa 2. Ustedes dirán, ¿no? Pero, o sea, el tema es fármacos antihipertensivos. ¿Por qué no está hablando de fármacos? Porque por nosotros hablar de fármacos tenemos que entender, ¿no? Cómo es toda esta secuencia, ¿no? Porque cada fármaco luego va a hablar de sus alfa y beta. Entonces, si no entendemos estos factores, no vamos a poder entender. Sí, chicos, por eso es el motivo que estoy explicando paso a paso. ¿Ya? Bien, entonces, como estaba repitiendo, ¿no? El sistema nervioso, ¿no? Se va a dividir en alfa adrenérgico, como beta adrenérgico, ¿no? Que los que más nos interesa principalmente es el alfa 1 y el alfa 2. Por lo contrario, los receptores beta, ¿no? Son aparte, beta adrenérgicos, los que, ¿no? Son tres. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Y cuáles son los más importantes? De aquí básicamente los alfa 1 y los beta 1. Sí, chicos, entonces el beta 1 ¿no? Es con el alfa 1 son los factores adrenérgicos más importantes del sistema nervioso autónomo. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Ya, pero antes de eso, chicos, pues el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Cuando llega a alterarse a partir de estos sistemas, ¿sí? Ahí es donde vamos a encontrar el sistema de renina, angiotensina, aldosterona.
Entonces, ¿cuál es la función principal del sistema renina-angiotensina? Que son ¿cuáles? ¿Cuáles son? Acá está que voy a señalar, ¿sí? Sistema nervioso autónomo y el sistema de renina angiotensina, que acá está, ahí está, que es conocido, angiotensina, aldosterona, que es SRAA. ¿Ya, chicos? A partir de esto podemos ver cuáles son los mecanismos que controlan la presión arterial. Como se sabe, como les dije, la fórmula de presión arterial igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, si hay una elevación en cualquiera de ellos, va a provocar, ¿qué va a provocar? La elevación de la presión arterial. Entonces, vamos a ver ahora nosotros cómo controlamos la presión arterial desde el punto de vista de un paciente, a ver un caso clínico que tiene hipertensión arterial, ¿no? Ya que es el tema. ¿Qué es lo que pasa cuando tiene hipertensión arterial? Su organismo generalmente va a crear, ¿qué va a crear? Que su presión se encuentre bastante disminuida. Entonces, por lo tanto, va a tratar de elevar, ¿de qué? De elevar el sistema autónomo, ¿no? Y acá está. ¿Sí, chicos? Principalmente a partir del sistema nervioso simpático y el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿De dónde viene? El sistema de renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Es decir, estamos hablando de los riñones, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a lograr elevar esa presión ya que nos está diciendo que ha disminuido, ¿no? Que ha disminuido dentro del organismo. Entonces, se logra a partir de los adrenoreceptores, disculpen, tanto como cuál, como acá está, el beta 1, ¿sí? El beta 1. ¿Y como cuál más? Como el alfa 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando crea una presión, que la presión está disminuida en este caso? Que va a aumentar la activación de adrenoreceptores beta 1 cardíacos, ¿sí? Que esto se va a encontrar ¿dónde? En el corazón, ¿sí? En el corazón. Bueno, el nombre es cardíaco, ¿no? De cardio. ¿Sí, chicos? Hola, hola, ¿se escucha? Ya. Entonces, por tanto, activar estos adrenoreceptores van a provocar el ingreso fácil de ¿qué? De diferentes potenciadores de la constricción dentro, ¿no? Dentro del corazón. Luego de eso, va a comenzar solito mismo a contraerse de una manera aumentada, lo que va a provocar un aumento de gas de, ¿no? De un gasto cardíaco. Bien, acá está. No, la activación de los receptores beta 1 cardíaco, no, nos va a llegar a aumentar el gasto cardíaco y la activación de los adrenoreceptores de alfa 1 músculo liso, que nos va a ayudar la resistencia periférica, ¿no? Entonces, bien, por el otro lado, lo que pasa en los adrenoreceptores alfa 1, que estos se encuentran principalmente en el músculo liso, ¿ya? En el músculo liso, ¿no? Donde ahí va a aumentar, ¿qué va a aumentar? Los vasos constricción, ¿sí? ¿Y dónde se encuentran esos vasos constricción? En los vasos sanguíneos, ¿ya? ¿Y qué va a activar? Va a activar los adrenoreceptores de alfa 1, como está acá, ¿ya? Bien, entonces, luego tenemos que tanto el gasto el cardíaco como la resistencia vascular periférica, ¿qué es lo que provoca? ¿No? ¿Qué es lo que provocan? Al final, provocan una elevación periférica. Por otro lado, si bajamos acá
al SRAA, que es conocido como sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Dice que si supongamos, como seguimos con el caso, ¿no? La presión baja, si la presión baja se encuentra baja o disminuida según el organismo, provocará, ¿qué provocará, chicos? Provocará un descenso de flujo sanguíneo. ¿Sí? Ahí está. Miren, ¿ve? ¿Un descenso de qué? De un flujo sanguíneo renal. Estamos hablando de riñones, ¿no? ¿Sí, chicos? Entonces, acá está, ¿no? A ver, ahí está. Bien. Entonces, si se encuentra disminuido, se va a activar, ¿no? El SRA, ¿no? Como les dije, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Que este sistema comienza a partir de ¿qué? De la elevación de la renina, que asciende, ¿qué va a ascender? Ahí sube la flechita, que va a ascender ¿qué? La angiotensina 1. Entonces, como si se enciende o se activa la angiotensina 1, entonces va a ascender ¿qué? La angiotensina 2, ¿no? ¿Ok? Entonces, con la ayuda de esa enzima convertidora de angiotensina, una vez que tenemos a la angiotensina 2, que está ahí estoy señalando, esta se va a encargar de varias funciones. Una de las funciones más principales, ¿cuál es? Es inducir ¿qué? Estoy hablando de la angiotensina 1 y la angiotensina 2, ¿qué va a inducir? Va a inducir la vasoconstricción y al inducir la vasoconstricción va a lograr aumentar ¿qué? La resistencia periférica, ¿sí? Y tenemos llamado como la ECA. ¿Sí, chicos? ECA. ¿Ok? Bien, entonces, como aumentó la resistencia periférica, ¿no? Entonces, aumenta, ¿no? La presión arterial. La angiotensina 2 llega a ascender, como está en la diapositiva, y se va a transformar en ¿qué? En aldosterona. ¿Ya, chicos? Entonces, en ese caso, se va a ver un aumento de aldosterona que va a provocar lo mismo, vasoconstricción. Y por ende, una resistencia periférica. ¿Sí? En ese caso, entendemos que la tasa de filtración glomerular. Y ahí tenemos la retención de sodio y agua, ¿no? Que seguimos con el volumen sanguíneo. Bien, ¿se me escuchó el mecanismo? Disculpe, ¿sí escuchó todo? Porque acá me sale. ¿Escucha hasta ahí? ¿Todo bien? Hola, hola. Sí se te escucha, Luis. Bien, ahora sí vamos a acá, punto de clasificación de fármacos antihipertensivos. Tenemos los antagonistas, perdón, de sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Tenemos los beta bloqueantes, estos son los fármacos más importantes antihipertensivos. Tenemos, ¿qué más? Los calcio antagonistas y tenemos los diuréticos y también como otros, ¿no? Una de las mnemotecnias que yo uso, ¿no? ABCD, nada más, ABCD, ¿no? Bien, entonces, ¿qué nos dice la angiotensina? ¿Qué clasificaciones tenemos? Tenemos al IECA, ¿no? Tenemos al ARA2 y a los inhibidores de renina, ¿no? Ustedes ya deben entender lo que estaba explicando. ¿Qué nos dice en conclusión el IECA? ¿No? Que son inhibidores de la enzima angiotensina, ¿no? El ARA2 son antagonistas receptores de la angiotensina, pero dos, como él dice, ¿no? Dos. Y luego tenemos los inhibidores de renina, ¿no? Que se encargan de bloquear. Luego tenemos los beta bloqueantes como los bloqueadores. Acá están los bloqueadores de los beta adrenoreceptores, bloqueadores de los alfa adrenoreceptores y tenemos el alfa y beta bloqueadores, que ellos, ¿no? Que se encargan de bloquear el alfa y beta, ¿no? Y luego tenemos el calcio de antagonistas, que tenemos los dihidropiridinas y los no dihidropiridinas. ¿Sí?
Bien, ¿qué nos dice en el dihidropiridina? Que más que todo, ¿no? Son los que inhiben, ¿sí? Son los que inhiben, y los no hidropiridinas sí son los que inhiben, ¿no? Bien, luego tenemos acá los diuréticos, ¿sí? Los diuréticos que encontramos, acá está, los tracídicos, diuréticos de asa y los ahorradores de potasio, ¿sí? ¿Sí? Los de asa activan, ¿no? Son los que activan, ¿no? Y los ahorradores de potasio que inhiben la reacción de sodio, ¿sí? Que inhiben la reacción de sodio. Y por último, los otros que tenemos, ¿cuáles son? Que son los vasodilatadores, ¿no? Como los vasodilatadores, ¿sí? Y tenemos la acción central, ¿sí? Bien, los fármacos más usados en los vasodilatadores, los más utilizados que encontramos es la nitroglicerina, que se aplica por vía sublingual o intravenosa, ¿no? O también tenemos el dinitrato, que se aplica por vía oral o sublingual, ¿ok? Bien, también un punto importante en diuréticos que me olvidé de recalcar, ¿no? Sobre el fármaco tiazídicos, ¿no? Su mecanismo de acción, que bueno, previene diuréticos, ¿no? ¿Qué se va a encargar? Aumenta la excreción de sodio, ¿sí? Y cloruros y agua, que van a transportar iónico del sodio a través del epitelio tubular renal, ¿no? Y el mecanismo principal, ¿cuál es? Que son responsables de la diuresis, ¿ya? Que son responsables en la diuresis. También tenemos los beta bloqueantes, ¿sí? Los beta bloqueantes, ¿ok? Como les dije, ¿no? Los bloqueadores de beta, ¿no? De beta adrenoreceptores, ¿no? Bien. Hola, hola. Ya. Disculpe, se había salido el sub. Ya. Entonces, como les estaba diciendo, ¿no? Los beta bloqueantes, tenemos los bloqueadores de beta adrenoreceptores, como los alfa, ¿no? Alfa y beta. En los beta, ¿no? Los medicamentos trabajan principalmente en el corazón y en los vasos sanguíneos, como les estuve explicando, ¿no? Donde van a actuar, ¿qué es lo que van a hacer? Más que todo, reducir la presión arterial, ¿no? La presión arterial. ¿Ya, chicos? Y luego tenemos el calcio, ¿no? El calcio de antagonistas, ¿no? Calcio, ¿no? Que hemos visto, por ejemplo, el dihidropiridinas, ¿no? Bien, el dihidropiridinas y el no hidropiridinas. ¿Ya, chicos? Bien. Ahí tenemos los puntos de clasificación de los fármacos más importantes antihipertensivos. Bien. Esa es la ponencia del día de hoy. A ver, ¿se me logra Sí, se te escuchar bien? escucha bien. Chicos, ¿alguna pregunta? Lo pueden dejar a través del chat. En todo caso, agradecerles a todos los participantes. La trivia lo vamos a enviar dentro de una horita a través de los grupos para que ustedes puedan tener su certificado. Más que todo un 80%. Si tienen alguna pregunta, lo pueden dejar a través del chat, por favor. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Gracias, chicos, por haberse conectado a esta segunda ponencia.
Y eso sería todo. El otro fin de semana nuevamente estaremos con más ponencias.